Bárbaro. Muchas gracias, chicos. ¿Me escuchan bien? Recién me parece que se me cortó el audio un toque. Ahora se escucha bien. Ahí volvió. Ah, buenísimo. Bueno, genial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con los contenidos de esta semana? A mí, Bueno, me parece bien. a mí también, personalmente bien, me costó un poco, digamos, arrancar hasta que le encontré la onda, Ok, pero después en un momento se empieza a entender todo. ok. Buenísimo. Genial, entonces. Hugo, Diana, ¿ustedes qué tal? Bueno, yo por ahí no lo pude ver mucho, pero vi que ya estaba el trabajo integrador, puede ser, para esta semana. La Esta semana semana anterior no, ya, ¿no? ya empieza, sí, correcto. La semana pasada fue más de presentación. Esta semana ya hay Sí. una actividad para resolver en la parte de ejercitación y después en la parte del trabajo integrado. Sí. Bien, Así que bueno, si no lo hicieron eso, traten de usar, bueno, mañana o el fin de claro, para ponerse al día. Mm, con eso. bien. Buenísimo. Profe, yo tengo una duda respecto a, bueno, una de las actividades que es entregar el video. Sí. Ya lo tengo terminado y bueno, también Ah, lo subí a YouTube, digamos. El tema es que para la entrega, calculo que si me pasó a mí, le debe pasar a todos, que cuando querés hacer la entrega te pide un archivo. Eh, digamos, en ese sentido podría llegar a ser un problema porque los videos son mayores a 200 megas y hay un límite, digamos, para lo que es la carga de archivo. Como así también no deja poner un link que lleve al video, digamos, esa sería la solución más óptima. Pero el método de entrega del trabajo, de por lo menos la ejercitación R, sí. tiene eso, de que no se puede cambiar. Incluso por eso estoy, digamos, yo en realidad soy de la Comisión 6 pero bueno, no habría problema, digamos, como para hablar un poco de todo esto. Pero digamos, el trabajo en sí, para entregarlo es ese el problema, digamos, no se puede cargar. Me quise fijar en algún foro, pero no encontré los botones de foro tampoco. Los botones del foro están en la primera unidad, o sea, son por unidad los foros, están en la Ok. primera semana de cada unidad. Entonces, en este caso, está en la semana uno el foro. ¿Te dio algún error? O sea, es cierto, digamos, la idea y la intención es que ustedes los puedan cargar directamente en el sistema para que nosotros hagamos, digamos, la revisión desde ahí directamente. Cuando vos intentaste cargarlo en el sistema, ¿te dio algún error de tamaño? O sea, te dijo que no se podía cargar más de 200 megas. No me sale error, digamos. Ya previo a que vos le cargues el archivo, ya te dice que el máximo son 200 megas. Yo no tengo un problema en reducir la calidad del video, porque son 5 minutos, digamos, pero se Claro. tendría que ver Sí, con mejor calidad para el tema de la letra. no, está bien, pero en realidad, o sea, tampoco tiene que ser una calidad HD. Yo creo que quizás con eh, o sea, una calidad intermedia alcance y por ahí no ocupa tanto de esa manera. Ah, bueno. Em, Bueno, yo Probá porque así y primer si no, cuatrimestre lo habíamos hecho, digamos así, entregándolo el video a YouTube. Quería saber si no era un problema, digamos, para no sobrecargar la plataforma, más que nada. no está bien porque la idea es también que puedan verlo, digamos, digamos, que puedan compartirlo entre ustedes. Pero va a hacerlo así y si no, cualquier cosa me escribís o escribís en el foro. Yo ahora les voy a compartir desde acá mis datos también para, bueno, yo sé que con algunos ya hemos estado en otra clase, pero déjenme que les comparto entonces mis datos rápidamente. Ok, bien, vamos para acá, ahí estamos. Ahí está mi mail, ¿sí? Anoten solo por las dudas, cualquier cosa me pueden escribir directamente a mí o en el foro que como les comentaba está en la semana uno. Sí.
Buenísimo. Bueno, la idea de este encuentro es que podamos hacer un resumen conceptual rápido, ¿sí? De las principales cosas aprendidas esta semana. Después vamos a tener una actividad de calentamiento que hicimos la semana pasada, que es a través de una plataforma similar Kahoot, ¿sí? Y después tenemos un ejercicio propuesto para poder hacer cada uno. Compartimos los resultados y finalmente, si quedan dudas, preguntas o cualquier comentario, lo dejamos para la última parte. ¿Ok? Bueno, esta semana el tema principal fue tablas de frecuencia. ¿Sí? Em, si ustedes arrancan en el apunte, ustedes van a ver, bueno, toda la introducción al tema. Yo creo que en este sentido está bueno ver si nunca vieron una tabla de frecuencia primero para poder dimensionar, digamos, de lo que se trata y después sí ir a lo que significa cada una de las columnas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada, es un modo visual de que uno pueda, digamos, comprender más rápidamente de qué estamos hablando, ¿sí? Y que después podamos ir en profundidad por el significado de cada uno de los valores que incluye la tabla de frecuencia. Entonces, típica tabla de frecuencia que se van a encontrar, ¿sí? Este es uno de los modelos que estamos viendo acá, ¿sí? Primer columna es el valor observado. El valor observado sobre la variable de estudio. La variable de estudio, obviamente, que puede ser distinta, digamos, de acuerdo a cada una de las muestras o las poblaciones que estoy estudiando, ¿no? Para este ejemplo que vamos a ver acá, es la cantidad de tickets resuelto por mes. Esa es mi variable de estudio. Y los valores observados son de 0 a 4, ¿sí? Que sería todo lo que tenemos en la primera columna. ¿Qué medimos en la segunda columna? La segunda columna tiene la frecuencia absoluta, significa la cantidad de ocurrencias para cada uno de los valores que va a tener diferente interpretación de acuerdo a la variable. Esto es importante porque tenemos que saber de qué se trata la variable para poder interpretar la frecuencia de esa variable. Entonces, pregunta, si yo les digo que la variable es tickets resueltos por mes, ¿qué significa esta fila de acá que dice que xy es igual a 2 y f de y es igual a 8? ¿Cómo lo interpretan? 8 personas resolvieron 2 tickets o algo así. Ok, me gusta lo que decís, Diana, porque, digamos, le estás poniendo nombre y apellido a las variables y eso es lo que hay que hacer, exactamente es lo que hay que hacer. La interpretación no es del todo correcta, pero vas en buen camino. Entonces, va por ahí, pero Perdón, le falta un poquito para llegar. perdón, Fernando. Sí, Yo la verdad que no vi de esta semana todavía porque, bueno, estuve con otras materias, instalé R y RStudio nomás, ok. pero la práctica no la resolví. Igual no entiendo a qué se refiere con la resolución de tickets. Esto no es la práctica. Digamos, estamos haciendo como eh, Como una un introducción. recuento, sí, exacto, digamos, de los conceptos que vimos esta semana. Se lo estoy mostrando en un ejemplo para que a ustedes les sea más sencillo, pero no es el examen, digamos, no es un ejercicio de la práctica en sí. Ok. Pero igual lo de resolución de tickets no entiendo. ¿A qué se refiere? O sea, lo que tiene que ver acá con resolución de tickets es la variable. Déjame que vuelva a compartir. Ahí vamos. Entonces, la variable de estudio es la cantidad de tickets resuelto por mes. ¿Sí? Entonces tenemos un valor observado de 2 y una frecuencia absoluta de 8. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa ese 2 y ese 8? ¿Cómo lo leo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Sí? Está bien, Lo que pero tickets. dijo Diana ahí fue que lo relacionó con la cantidad de personas o cantidad de usuarios. ¿Sí? Que no termina de ser una interpretación correcta de acuerdo a la variable que tenemos de estudio acá, que son tickets resueltos por mes. ¿Qué tickets resueltos? No entiendo a qué se refiere con tickets resueltos. Sos una mesa de ayuda, de IT, y a vos te llegan X cantidad de tickets por mes. ¿Sí? Entonces vos, en función a lo que te llega, vos vas resolviendo.
Hay algunos que digamos, vas a resolver dentro del mes y otros que quizás no, que queden no resueltos. Entonces, en función de eso se hace una muestra de datos, digamos, de cada uno de los meses. Acá, ahora, otra consulta que les quería hacer es qué cantidad de meses tenemos como muestra, ¿sí? Y en función de eso, tenemos nuestra variable de estudio, que es la cantidad de tickets resueltos por mes. ¿Se entendió mejor ahí? Bueno, más o menos. Ok, ¿cuál es la parte que no se entiende? No, bueno, tickets resueltos es como problemas. ¿Cuánto, digamos, vos decías lo de la mesa de ayuda, o sea que yo llamo para presentar un problema y queda asentado mi problema, después se cuentan si se resuelven o no esos problemas. Exactamente, así funciona la mesa de ayuda. Exactamente, la mesa de ayuda trabaja con tickets por una cuestión de dejar registrado cada uno de los issues que presenta el usuario y en base a eso después va resolviendo esos tickets. Si hablamos de una mesa de ayuda no sé, de un ERP, por ejemplo, de SAP, no sé, tuve problemas para acceder a tal reporte, tuve problemas para correr tal informe. Entonces, vos en base a los problemas que te van reportando los usuarios, se van generando tickets. Y después esos tickets se resuelven o no se resuelven. O tardan más en resolverse. Digamos, se resuelven en el mes o tardan más en resolverse. Entonces hubo 5 meses, puede ser, y hubo un total de 4 en el último mes. Perdón, Ok, hubo un total de 4 resueltos de 4 problemas planteados, digamos, en el último mes. bien. Está más Cero. está más cerca de la interpretación, pero no es la interpretación correcta. ¿Sí? En la primera columna Perdón, tenemos el valor observado. Sí, sí. Puede ser cantidad de tickets por mes 2 y 8 meses se resolvió esa cantidad. ahí está. Exactamente, Diana. Esa es la Ay, lectura. O sea, el valor observado me va a dar, o sea, va a estar dado en relación a la variable. Entonces, en este caso, la variable es la cantidad de tickets resueltos por mes. Entonces, yo acá tengo cantidad de tickets resueltos. Acá no resolví, acá es 0, un ticket resuelto, 2 tickets resueltos, 3 y 4 tickets resueltos. ¿Sí? Sí, Y lo que voy a tener al lado son la cantidad de meses en las cuales se resolvió esa cantidad de tickets. Entonces, ¿en cuántos meses no se resolvió ningún ticket? En 9. ¿En cuántos meses se resolvió un solo ticket? También en 9. Coincidencia, básicamente eso. No tiene relación uno con otro. ¿En qué cantidad de meses se resolvieron 2 tickets? En 8 meses. ¿Sí? Y así va. Entonces, les pregunto, para los que no lo vieron, lo pueden sacar en forma intuitiva igual. ¿Cuál es la cantidad total de meses de la muestra? 9 me parece. Ok, Ignacio dice 9. ¿no serían Federico, los treinta y Hugo, seis No, Diana dice 36. Hugo y Federico, ¿qué piensan? 9 me parece. 9 dice Hugo y Federico. ¿Sigue con nosotros, Federico? No. No, se fue. Ok. Bueno, la respuesta correcta es la que dijo Diana. El total de meses es 36. ¿Sí? Yo tomo una muestra de 36 meses que se reparte de esta manera. Entonces significa que la suma de toda esa fila me da 36. ¿Sí? Porque es el total de la muestra. Esa es la cantidad de ocurrencias que tuve en cada uno de los escenarios. ¿Sí? Entonces, es lo que llamamos frecuencia absoluta, la ocurrencia que tuvimos en cada uno de los escenarios. Ahora pasamos a la frecuencia absoluta acumulada. Esta es fácil, porque en realidad lo que hago es ir sumando lo que ya tenía del mes anterior.
Entonces, el primer mes tuve 9. Bueno, el total es 9, ahí es claro. En el segundo mes tuve 9 también, pero le tengo que sumar lo del primer mes. Lo del primer mes fue 9. Bueno, entonces tuve 18. En el segundo mes, perdón, esto no son meses, sino que errores, la cantidad de errores. En el escenario donde tuve 2 errores, tuve 8 ocurrencias, se suman a las 18, tengo 26. ¿Sí? Y acá fíjense que el total vuelve a dar 36. Mi frecuencia absoluta acumulada en la última fila es igual a la suma de toda la frecuencia absoluta. Eso es porque trabajamos con la cantidad de ocurrencias que se dieron en cada uno de los escenarios. Ahora, en las últimas dos filas vamos a tener lo que llamamos frecuencia relativa. ¿Y por qué es relativa? Porque es un porcentaje en definitiva, ¿sí? En donde yo el total lo voy a representar como el 100% y cada uno me va a representar el peso proporcional de la fila FI, de la columna, perdón, FI, en cada uno de los escenarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que 9 es el 25% de 36. ¿Ok? Fíjense que yo vuelvo a tener en el segundo renglón, vuelvo a tener el valor 9 y también significa el 25%. ¿Sí? Entonces yo voy calculando todos esos valores en función eh, de hacer, digamos, una ponderación de el total de las ocurrencias dividido el total de muestras que tengo. ¿Ok? Por eso llego al 100%. Y después en la frecuencia relativa acumulada vamos a tener lo mismo que en la absoluta acumulada, pero en lugar de sumar la columna FI, voy a sumar la columna FR. ¿Sí? La voy a ir acumulando mes a mes para llegar de nuevo a 1. O sea que es el mismo procedimiento, excepto que acá estoy trabajando como si fuera con porcentajes. ¿Ok? Ahora yo les dejo 3 preguntas para que ustedes piensen unos minutos, ¿sí? Que tienen que ver con la lectura de la tabla. Porque más allá de poder entender, digamos, las variables y dónde ponemos cada cosa, está bueno también que se entienda, después, digamos, poder interpretar los resultados en base a lo que yo tengo en la tabla de frecuencia. Entonces, las 3 preguntas serían: ¿cuáles son los valores más frecuentes? ¿Cuántos tickets se resolvieron como máximo en el 50% de los meses? ¿Y en qué porcentaje de meses hubo 2 o menos tickets resueltos? ¿Sí? Denme un segundito que voy a aprovechar. Ahí estamos. Ahí está. Los dejo pensando un minuto estas respuestas. Ahora se las vuelvo a poner en pantalla. Piénsenla 2 o 3 minutos y ahora yo vuelvo y lo discutimos. ¿Sí?
Chicos, ¿me escuchan ahí? Con eco. Sí, un segundito. A ver ahí. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Buenísimo, yo pude conectar la compu, me tenía un poco nervioso eso. Bueno, genial entonces. Bueno, vamos con la primera pregunta. En base a lo que vimos que significa cada una de las columnas, ¿cuál o cuáles son los valores más frecuentes que se dan en este caso? Cero y 1, me parece. Ok. Bien, Ignacio, ¿por qué decís que es 0 y 1? Y porque aparece 9 veces que el valor máximo de la frecuencia de esos. Ahí está, perfecto. Es eso que vos acabas de decir, o sea, esta columna A muestra la cantidad de ocurrencias o la cantidad de veces que sucedió el escenario que yo tengo a la izquierda. Entonces, efectivamente, es buscar el número más grande, que en este caso, bueno, se dio en dos escenarios diferentes. El escenario donde no hubo ningún ticket resuelto y el escenario donde solo hubo un ticket resuelto. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cuántos tickets se resolvieron como máximo en el 50% de los meses? Primero, ¿en qué columna debería buscar este dato? ¿En cuál de las 4 debería buscar este dato? En la que se resolvió más ticket. Sí, correcto, pero digamos, de las 4 que tenemos, si querés ponerle números 1, 2, 3, 4, 5, de hecho son 5 columnas, ¿en cuál tengo que buscar ese dato? En la 1. Eh, Para mí en la 1. ¿Podría ser en la última, en la frecuencia relativa acumulada? Bien, 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 sí. O sea, es cierto, Ignacio, que hay que relacionar la 1, o sea, la 1 la tengo que tener en cuenta, pero yo empezaría buscando, como dice Diana, por la última, porque en la última tengo la frecuencia relativa acumulada, que justamente acá da la casualidad que el 50% ya aparece en esta segunda fila, con lo cual yo ahí sí me vengo a este valor de acá, y entonces, ¿cómo lo interpreto? Lo que tengo que entender acá es que digamos, en el escenario en donde se resolvió un ticket, ya se acumuló el 50% de los casos. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como máximo en el 50% de los meses, máximo se resolvió un ticket. ¿Sí? Así se lee. Y la número 3, ¿en qué porcentaje de meses hubo 2 o menos tickets resueltos? ¿Cómo encaro esta pregunta? ¿En qué columna busco primero? Sería la última y sería 72% por la tercer fila. Ok. Bueno, La respuesta es correcta, Diana, pero acá la estrategia varía. La ujú. estrategia es, como dijo antes en el otro caso Ignacio, empezás a buscar en realidad por la primera columna y cuando llegás al 2, ahí vas a la última columna y te das cuenta que es el 72%. Pero sí, es eso. Están, digamos, seguís relacionando las mismas dos columnas, pero lo haces de una forma diferente. ¿Sí? Por el tipo de pregunta que tenemos. Perfecto. Bien. Esto no vamos a ahondar demasiado. Esto lo tienen ya también en el apunte. ¿Sí? Dos formas para poder mostrar las tablas de frecuencia. La que vimos recién es una. Va a haber otros casos en donde tenemos muchísimos valores que son generalmente continuos o por lo menos son decimales. Entonces tenemos muchos valores que están cercanos pero que no son los mismos. Con lo cual, si haríamos una tabla de frecuencia por cada valor, prácticamente no podemos sacar ninguna conclusión porque cada valor es único. No se repite. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí como estrategia para obtener mejores conclusiones?
poder agrupar en intervalos, que es lo que se hace acá, ¿sí? Agrupamos en diferentes intervalos que lo que nos permiten es poder concentrar la información y poder obtener mejores conclusiones. La pregunta es, ¿en cuántos intervalos lo divido y cuán grandes tienen que ser esos intervalos? Esa respuesta me la da la regla de Sturges y la fórmula es esa que están ahí, que también la tienen en el apunte, ¿sí? Un detalle sobre los intervalos importante es que tenemos intervalos abiertos e intervalos cerrados. Ustedes ya también seguramente lo habrán visto. Los cerrados los vamos a identificar con un corchete. Eso significa que son los valores, en el caso de que sea, digamos, digamos, por izquierda, sería un valor menor o igual, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago corchete A, B y pongo un paréntesis, el corchete me da un intervalo cerrado, el paréntesis me da un intervalo abierto. Que sea cerrado significa que ese intervalo puede tomar el valor de A, pero que sea abierto en B significa que no puede tomar el valor de B, ¿sí? Justamente para que no se pisen, porque imagínense que si yo tengo justo el valor del límite, como es en este caso el 4, si a mí me da 4 en la medición, ¿en cuál lo pongo? ¿En el primero o en el segundo? ¿No? Sería, si yo tuviera, digamos, las mismas aperturas en los intervalos, podría dar lugar a confusiones. Entonces yo de esta manera me aseguro de que el 4 va a estar en un solo intervalo. En este caso, el 4, ¿en cuál de estos dos renglones lo pongo? ¿En el primero o en el segundo? ¿Y por qué? En el primero, porque tiene que ser menor a 4. Pero en este caso es 4 nuestra medición. Entonces va en el segundo porque es a partir de 4 en adelante, Exacto. igual o mayor. Tal cual, exactamente. Es así. O sea, fíjense que el 4 lo tenemos con paréntesis, significa que es abierto hacia la derecha, con lo cual no está incluido el 4, ¿sí? Por ahí confundo un poco el terminología porque abierto significa que no lo incluye y cerrado significa que lo incluye, ¿sí? Pero fíjense ustedes más que nada en el tema del paréntesis o del corchete. El corchete lo incluye, el paréntesis no lo incluye. Es simplemente eso, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño quiz, un cuestionario rápido en la plataforma de Wayground, que es la misma que usamos el otro día. Déjenme ver si acá puedo ingresar fácil. Acá está, perfecto. Estadística. Bueno. No. Dame un segundito que me parece que no me lo estaría mostrando. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo y lo reviso. La aplicación. Ok. Se me aparece acá. Sí, creo que acá lo tengo. ¿Cómo era esto? ¿Nos tenías que compartir una página, Fernando, puede ser? Para Sí, ingresar. exactamente. Ok. Yo estoy Solo que medio tuve. hablando con la temática de hoy. Perdón por la expresión, ¿no? Pero ¿Cómo?
No, digo, estoy medio al horno con los temas de hoy, sinceramente, porque no vi nada y bueno, Ok. A pero ver, no te preocupes porque, digamos, para mí todo lo que es estadística descriptiva, hasta que terminemos la primera unidad, es todo bastante intuitivo, si se quiere, es accesible. O sea que cuando vos leas el apunte, mi recomendación es que vayas primero a los gráficos y que te ubiques, digamos, en la tabla de frecuencia y que después veas qué significa cada, o sea, vuelvas a repasar, porque digamos es lo mismo que vimos, pero que vuelvas a repasar qué significa cada una de las columnas. Eso te, digamos, te va a ayudar mucho y te vas a ubicar fácil. Ya cuando entremos en la unidad 2 ahí se va a complicar más, o sea que ahí sí les recomiendo leer de antemano porque hay conceptos, hay temas que necesitan tiempo para que ustedes lo procesen. Entonces, no les va a ser suficiente venir al encuentro sin tenerlo leído porque quizás, digamos, les cueste seguir algunas cosas o el por qué. A mí me interesa siempre que entiendan el por qué, o sea, qué es lo que hay detrás de eso, porque en definitiva eso es lo que a uno le queda. Y entonces después uno de esa manera no tiene que memorizar que eso es porque sí, ¿no? sí, Sino sí. que sabe de dónde viene. Entonces te queda muchísimo más y también te perdona el tiempo. Pero, pero bueno, por ahora, digamos, no pasa nada porque esta unidad es toda estadística descriptiva y es bastante intuitivo. Estoy viendo acá que no me guardó las preguntas, así que no sé qué pasó. Se ve que, bueno, la tecnología no está conmigo hoy, pero bueno, vamos a volver entonces a la presentación. Igual lo que sí se fue descargar los programas, que creo que hay que utilizarlos para resolver ejercicios de esta unidad, de esta semana. ¿A qué te referís con los programas? R y R Studio, ¿no decían que había que descargar? ¿No Ah, lo hicieron? sí, claro. Eh, sí, a ver, son herramientas que los van a ayudar al momento de procesar la información, ¿sí? De poder llegar más fácil a la resolución y que, digamos, de paso, aprenden un idioma que está orientado al análisis de datos, ¿sí? Por eso está bueno. Si ya te lo bajaste, eh, bueno, fíjate en la semana 1 hay también algunas librerías que tenés que agregarle y para la semana 2 hay un ejercicio para hacer en la red. O sea que eso también tiene una entrega y tiene una evaluación ese ejercicio. ¿Sí? Ok. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer, no sé si alguien de acá juega al Sudoku, ¿lo conocen? Alguna vez lo jugué. Bueno, es un juego matemático en donde uno tiene, digamos, una tabla con algunos números y tiene que rellenar los números que faltan. ¿Sí? Y la realidad es que es un juego deductivo, porque la única forma que uno tiene es ir haciendo deducciones o ir haciendo prueba de error, ¿sí? Como para poder llenar información que falta. Bueno, acá tenemos algo similar, ¿sí? Tenemos una muestra que se hizo a varias familias en donde lo que se midió es el gasto, digamos, el gasto en pesos, en miles de pesos que la familia tenía por mes. ¿Sí? Entonces, tenemos la misma estructura de tabla que en el caso anterior. La diferencia es que acá, fíjense que nos guiamos con intervalos. ¿Sí? Lo que hablábamos antes, intervalo cerrado por derecha, perdón, por izquierda, que sería este corchete, y abierto por derecha, significa que va desde 110, incluido 110, hasta 120, sin incluir el 120. ¿Sí? Hasta ahí me siguen. Sí. Tenemos las otras 4 columnas con algunos valores ya incluidos. ¿Sí? Y parece medio loco que podamos llegar a deducir lo que queda, pero se puede. La pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tienen ideas? ¿Cómo empezarían ustedes? ¿Por qué lugar
empezarían para poder llenar los valores que quedan. Y se me ocurre empezar por el 50, que es el último valor que, digamos, contiene toda la información, digamos. Ok, agarremos el 50. En base al 50, ¿qué otro número podemos calcular? O sea, ¿qué otro valor faltante podemos calcular en base al 50? Si recuerdo bien, era, por ejemplo, 50 dividido 20 va a dar la frecuencia de la fila 3. Bien, ¿qué frecuencia? ¿Cuál de las tres columnas que nos están faltando? No, la ¿Esta, frecuencia absoluta. esta o esta? La frecuencia absoluta, que sería la primera, esta de acá es la frecuencia absoluta, ya está completada con el 20. No, claro, bueno. Y la frecuencia, no, ¿cómo se llama la La 1, 2, 3, la relativa, cuarta? La la al cuarta. lado, que es la relativa. Bien, exactamente. Ese es un buen dato. Entonces, yo voy a tener 20 sobre 50, eso da 40%. ¿Qué significa? Que esta franja de acá tiene un peso relativo de un 40%. Bien, buenísimo. En base entonces a esto que acabo de completar, Hugo, ¿qué otro dato te parece que puedo completar, que puedo llenar usando este 0,40 que acabo de dar recién? ¿Puedo llenar algo o me conviene seguir por otro lado? Gri, gri. No, y 0,5 en la primera fila sería. 0 0,5, en la frecuencia relativa en la primera fila. ¿cuál sería? A ver, no, espera, 0,5 no, sería 5. ¿Cómo calculamos la de la fila donde tiene el 20? No, a ver, espera. Es importante saber el cálculo. ¿Cómo calculamos el 0,40? ¿De dónde salió ese 0,40? No sé. No, yo te decía, pero no era eso lo que yo Sí, seguramente me. lo que dijiste estaba bien, lo que dijiste estaba perfecto. O sea, vos dijiste, tenemos el 50, que es el total de las muestras. O sea, en total tenemos 50 muestras. Ok, perfecto. En el tercer renglón, la frecuencia absoluta es 20. Bueno, entonces, ¿cuánto representa ese 20 en el total de muestras, que es 50? Eso es el 0,40. Entonces, ¿cómo se calcula ese 0,40? Matemáticamente. Sería 20 dividido 50. ¿Sí? Si ustedes hacen 20 dividido 50 con la cálculo, eso es el 0,40. El 40%, digamos. ¿Sí? Y Claro. entonces, lo que Sí. vos decías del primero también es correcto. Lo que tenemos que hacer es 1 sobre 50. ¿Sí? Y 1 sobre 50 es 0,02. Eso en porcentaje sería el 2%. Claro, está ¿Sí? bien. De acuerdo. Perfecto. Entonces, Hugo, vamos con la primera fila. Yo tengo en frecuencia absoluta el 1, en frecuencia relativa 0,02. Ahora, en las frecuencias acumuladas, o sea, en las dos últimas columnas, ¿qué es lo que iría? ¿Qué tengo para acumular con ese mes? ¿Tengo algo? No, no sé qué contestarte, profe. Perdón. Claro, no, ahí van los dos valores iguales, 1 y 0,02. Ahí va, porque no tengo nada con, digamos, el primer mes. Entonces el primer mes siempre va a ser la Ajá. frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada absoluta va a ser igual. Y en el caso de la relativa pasa lo mismo, porque no tengo nada para acumular, básicamente por eso. Empiezo a acumular a partir del segundo.
Bien, buenísimo. Bueno, ya llenamos una línea. Ahora, pensemos en la segunda línea. Iría 22 en el primero. No, perdón, no, 22 no, sería ¿Cómo sería esa cuenta? X dividido 50 por 100. No, X dividido 50. Si querés hacer en regla de 3, lo podés hacer en regla de 3, pues yo tengo un valor que desconozco, ¿sí? Pero sé que el 100% representa el 50%. Entonces, el 22%, ¿cuánto me representa? Y ese es el valor que va acá. 11. 11. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque 11 es el 22% de 50. ¿Se entiende, Hugo? ¿Por qué ponemos 11? Sí, sí, eso sí. Buenísimo. Bien. Ahora sí, entonces vamos a retomar las últimas dos columnas, manteniéndonos en la segunda fila. Pensá, Hugo, ¿cuáles son los valores que pondrías en los acumulados de la segunda línea? Sería, digamos, este de acá y este de acá. ¿Qué valores pondrías en esas dos columnas? ¿Y es 12 y 0,24? ¿El Sí, acumulado? Bien, está bien. bien. 12 y 0,24, porque ahí vamos acumulando. Uno acumula los valores absolutos y el otro acumula los porcentajes. Perfecto. Bien. Y ahora podemos hacer lo mismo con la tercera. ¿Cómo nos queda, Ignacio, la tercera entonces? 32 y Ajá. 0,64. Bien, perfecto. Ahí vamos. Genial. Y ahora, opa, nos encontramos con una traba acá. Y la frecuencia relativa va a ser 0,94 menos 0,64. Bien, bien. 0,3. Ahí va, perfecto. ¿Por qué te Y parece, Hugo, que 0,30 ¿Está bien esa frecuencia ahí? sí, porque hay la diferencia entre 0,94 y 0,64 de las acumuladas. Bien, perfecto. Excelente. Y entonces ahora con ese 0,30 podemos sacar, ¿qué dato? La frecuencia absoluta sería 15. La frecuencia absoluta. ¿Y cómo la obtuviste, Ignacio? 50 por 3 por 0,3. Ahí va, perfecto. Perfecto. Y Hugo, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada para este caso? 50, ¿no? 50 ya es la última. Nosotros estamos acá. ¿Cuál es la que va ahí? 47. Ahí va, perfecto. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Cómo llegas al 47? Razonando de cómo estoy sumando la acumulada de la última, que era 15, Perfecto. más la acumulada esa 32. Ahí va, excelente. Esa es la suma que hay que hacer. Bien, nos queda la última, ya casi estamos, muchachos, vamos. La última, ¿cuánto tiene de frecuencia absoluta? 3. ¿Por qué? Y porque para llegar a 50, Ahí va. me Es lo que me me falta para llegar a 50. el Y total, Hugo, cuánto representan esos tres en frecuencia relativa? ¿Cómo calculo eso? Decime la cuenta, no importa el resultado. Era 3 dividido 50, ¿no? Ahí va, perfecto. Es eso. 3 dividido 0. 50, que es un 0,06, o sea, un 6%. Y la Ujú. frecuencia acumulada en la última. ¿Tenemos que preguntarnos? No, esto es siempre, llegamos a 1. Uno. Ujú. ¿Sí? Listo. Hicimos el sudoku, completamos los valores que nos faltaban. Qué malo Ahora, soy para sacar porcentaje. ahora vamos un paso más allá y vamos a contestar estas tres preguntas, ¿sí? Que son más de interpretación, que en definitiva, a ver, toda esta matemática que estamos haciendo la tienen que entender, la tienen que tener así.
pero tienen que tener en cuenta que eso es la base que se necesita después para poder interpretar los resultados. Lo importante y lo jugoso de todo este proceso es poder interpretar después los resultados. Por eso tenemos que tener la parte matemática bien, sí o sí, porque si no las conclusiones que vamos a sacar van a ser diferentes y erróneas. ¿Sí? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué proporción de familias tienen gastos menores a 130.000 pesos? El 24%. ¿Cómo lo obtuviste ese número? Porque es el acumulado de la segunda fila que abarca el menor a 130.000 pesos. Bien, bien. ¿Coincidís, Ignacio? Tenía la duda entre 0,24 y 0,22 de la frecuencia relativa, no sabía ahí distinguir cuál de las dos era. Claro. ¿Por qué usamos el 0,24 en realidad? Porque es menor a 130. Entonces, en este caso, también Abarca tenemos la que primera fila incluir. también. El 0,24 abarca la primera fila también. Exactamente, es el acumulado. Si no, también lo puedo obtener sumando estas dos. Pero bueno, esa suma ya la tengo en la última columna. Entonces, tomo directamente la última columna. Está bien, Ese ok. Buenísimo, entonces esto sería 0,24. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuánto gasta el 64% de las familias? Eh, Menos de 140.000 pesos. Exacto. Menos de 100, menos estricto o menos igual de 140. O menos. Hasta 140.000 pesos sin incluir, digamos. Bien, Sí. Y perfecto, partiendo desde 110.000. Claro, perfecto. de Exactamente. 110. Entre 110 y, esto lo puse distinto, ahí va. ¿Y 110 es, digamos, I- estrictamente mayor a 110 o puede ser 110? Incluido. Igual. Perfecto, chicos. Estamos a 10 puntos. ¿Cuál es el rango de dinero que más familias gastan? De 150 a 160, sin incluir. De 150 a 160. ¿Cuántas familias gastan eso? 3. ¿Y es esa, digamos, la mayor cantidad de familias? No, la anterior. Ah, ok. El rango 20. anterior, que es 33, Pero la ¿no? anterior es 15. ¿No hay un número más grande? No, perdón, estaba haciendo el acumulado. A ver, Ah, perdón. eh, El de 20 ahí familias. está. El acumulado siempre va a subir. O sea que el acumulado en este caso no lo podemos fijar. Nos tenemos que fijar en la frecuencia absoluta y efectivamente, o sea, se dan 20 casos de 20 familias que gastan en este rango. Entonces, bueno, es el rango más popular, digamos. ¿Eh? Claro, Lo yo leemos. estaba sacando el rango desde el inicio hasta llegar ahí, perdón. Pero sí, entendí. Buenísimo. Genial. Bueno, Te hicimos caer el pelo, ya sabes, ya entendimos. No te haga problema. Ya, pero ya viste la clase pasada que con Ignacio nos conocemos y no tenemos vergüenza, así que nos va a es tener que aguantar. accesible. El tema es accesible. ¿Vieron? Si no, no podríamos haberlo resuelto sin una base teórica. Entonces, pónganse las pilas, por lo menos lean y entiendan de lo que vamos a hablar en el encuentro, para que así después les resulte más productivo y le puedan sacar más jugo. ¿Sí? Pero fíjense que No, ahora los temas son hasta intuitivos, les diría. ¿Sí? Después se complica, después ya es otro cantar, son cosas más complejas. Entonces necesitamos tener bien afianzado lo básico para después meternos con lo complejo. Sí, sí, no, te está entiendo. bien. Lo que pasa que, perdón, Hugo, no, que en realidad me queda poco tiempo la tarde cuando salgo del trabajo y bueno, por ahí programación lleva más tiempo, porque son muchos videos de ver, mucha ejercitación y bueno, no alcanzo a ver todos los contenidos de todas las materias para cada una de las clases. Después el fin de semana avanzo bastante, me pongo a tiro, llego a completar todos los trabajos, pero bueno, no llego a tener leído la clase para la mayoría de las clases, me pasa lo mismo. Ok.
Ok, ok. Sí, Fer, yo, perdón, por ahí también es mucha excusa, pero estoy saliendo 5 o 6 de la tarde de laburar y estoy de las 6 de la mañana y me ha tocado justo 2 semanas que son muy físicas en el trabajo. Estoy sentado de onda, pero medio dormido. Pero coincido, quédate tranquilo que la idea siempre es llevarlo al día y no venir caído del catre así. Vale. Métanle porque ya les digo, además, claramente les resulta llevadero. Entonces, por ahí una cuestión de, ni siquiera les digo sentarse a estudiar y a practicar y a hacer un montón de ejercicios. O sea, por ahí es una cuestión de lectura, de hacer las prácticas que están en el aula y con eso ya les queda. ¿Sí? Entonces, por ahí, si le pueden meter el fin de semana, métanle y bueno, nada, nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¿Eh? Una consultita nomás. Respecto al lenguaje R, ¿van a hacer alguna pequeña muestra o algo de cómo usarlo, cómo llegar a leerlo un poquito mejor? No, no, Bien. de R, lo que se trabaja, ya te digo, como se lo toma como una herramienta más, hay algunos instructivos que se suben, digamos, dentro de cada una de las semanas, cuando hay alguna ejercitación puntual en R, pero lo que está en el instructivo es lo que, digamos, se considera que alcanza para lo que necesitamos saber como herramienta, pero no, en estos encuentros no vamos a ver nada de R. Ok, gracias, profe. Buenísimo. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima. Muchas Gracias Bueno, a gracias. la paciencia, Fernando. Un abrazo. chao, Cuídense. chao. Chau, Hasta chau. luego.